Ahora vamos a continuar nuestro seminario con la charla del licenciado Rubén Duré. Él es bioquímico de formación, egresado de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción. Es máster en biotecnología vegetal también por la Universidad Nacional de Asunción. Él hizo con nosotros su máster en el CEMIC, un excelente alumno, entre paréntesis, ¿verdad? Es docente en universidades públicas, universidades privadas. Ha trabajado en la detección molecular de diferentes tipos de organismos en entes públicos y privados. Recientemente estuvo como voluntario eh, diagnosticando COVID, así que por eso, bueno, muchísimas gracias Rubén de antemano, ahora por ese apoyo que le dio al Estado en esta pandemia ahora tan riesgosa, tan eh, peligrosa y tan pesada para todos nosotros. Así que muchísimas gracias. Entonces vamos a escuchar al máster en biotecnología vegetal, Rubén Darío Dure. Bueno, Andrea, muchísimas gracias por la presentación y gracias por la invitación, antes de nada. A los participantes también, gracias por su tiempo. Bueno, les estaré hablando sobre las ventajas y limitaciones de la biología molecular aplicada a la detección de patógenos en alimentos. Brevemente, un resumen de lo que vamos a estar hablando es la importancia de la inocuidad de alimentos en la salud pública, que va a ser el tema central en realidad de todo esto, de este mes que se van a estar dando charlas aquí organizadas por el CENIC. Los principales microorganismos asociados a la enfermedad transmitida por alimentos. Le voy a estar hablando sobre los enfoques analíticos para la detección de alimentos, perdón, de patógenos de alimentos, los principales, y me voy a centrar en la técnica de PCR, que es la que manejo más. Y por último, las validaciones de los métodos alternativos. Bueno, les mencionaba sobre la importancia de la inocuidad de alimentos en la salud pública a nivel mundial para que esta imagen se dé de consumidores consumiendo sus alimentos de manera despreocupada, como vemos en la imagen. Existe un esfuerzo detrás, ¿verdad? Para que que esta imagen se dé, ¿verdad? Un esfuerzo para que contaminantes, ya sea patogénico, químico, lleguen al alimento. Entonces existe un gran esfuerzo detrás de la cadena alimentaria. Uno de los principales factores es la microbiología de alimentos para la detección de ciertos patógenos. Los patógenos comunes, lo que se suelen detectar en los análisis de alimentos, generalmente son Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, Proteobulgaris, Escherichia coli, Campylobacter, Listeria monocytogenes, ¿sí? Monocytogenes, Salmonella, Aspergillus, Fusarium, Penicillium. Existen métodos desarrollados para la detección de estos organismos que generalmente de alguna u otra manera causan enfermedad. Esos métodos generalmente son los métodos tradicionales, que le llamamos métodos horizontales, que son métodos estandarizados, ¿sí? Eh, que consisten en el cultivo de los microorganismos probablemente presentes en el alimento. Esos métodos estandarizados pueden ser, por ejemplo, la ISO, perteneciente a las ISO. Por ejemplo, para salmonella tenemos la ISO 6579. Para la detección de Listeria monocitogenes tenemos la ISO 11290, la 1 y la parte 2. Para la detección de E. coli, por ejemplo, tenemos el método horizontal ISO 16654. Pero ¿qué pasa? Estas ISO son basados en métodos tradicionales, en el cultivo de los microorganismos,
generalmente tardan de 2 a 7 días para emitir un resultado. Mínimamente 24 horas para emitir un resultado negativo y posteriormente esto se debe confirmar en el método, en todo el proceso del método, obliga a la confirmación de los microorganismos. Eso puede durar más días, inclusive 10 días. Entonces, si pensamos estos métodos, si hablamos de alimentos frescos o alimentos listos para el consumo, es demasiado. Si bien se utilizan para el monitoreo de estos tipos de alimentos, si uno quiere aplicar medidas rápidas, en el caso de contaminaciones, lógicamente esto no nos va a dar esas informaciones para actuar de inmediato. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos métodos alternativos a estos métodos tradicionales, ¿verdad? Que sean rápidos, que sean factibles y que sean precisos. Estos métodos pueden ser los métodos tradicionales pueden ser utilizados desde las industrias, de lo que nos estaba hablando la licenciada Victoria anteriormente, de los diferentes puntos críticos, de acuerdo al programa que tenga para la evaluación de los puntos críticos de control, se pueden utilizar estos métodos. También en los laboratorios de control, eh, generalmente están regidos también por los entes reguladores. Pero si se necesita ensayos que den respuesta inmediata, necesitamos una alternativa a estos métodos. Y ahí les mencionaba que estos deben tener una ventaja sobre estos métodos estandarizados, tradicionales, que sean rápidos, que sean factibles, que sean también precisos. ¿Sí? Entonces, ya varias décadas que se están investigando y desarrollando métodos alternativos a esto. Existen diferentes enfoques. Nosotros vamos a hablar de diferentes enfoques desde diferentes áreas, digamos. En cuanto a la biología molecular, yo lo voy a mencionar. Vamos a adentrarnos más en lo que es la reacción en cadena de la polimerasa, pero existen varios otros. Por ejemplo, los biosensores, la amplificación basada en la secuencia de ácidos nucleicos, que es, bueno, también usa la PCR, pero el material partida aquí en este punto son los RNA mensajeros, los transcriptos. A partir de eso, esa población de RNA mensajeros, se debe hacer una síntesis de DNA complementario y ahí hacer la amplificación y emitir un resultado por la ausencia o presencia del gen que se estudia. No se está utilizando mucho, me imagino que es por el costo que implica el proceso. No tuvo mucho avance eso, pero sí hay publicaciones y hay test basados en este enfoque para la detección de patógenos en alimentos. Luego tenemos la electroforesis en gel de campo pulsado, que si bien no está muy, no es muy utilizado, algunos laboratorios utilizan. Los microarreglos son basados en sondas que pueden detectar muchas secuencias a la vez. No se utiliza mucho para la detección, más bien para investigación, patógenos de alimentos. Por último, la secuenciación. Es una técnica que bien, bueno, es muy útil en epidemiología. Algunos métodos ya están utilizando como parte del método de confirmación. Bien. Hablemos entonces de la reacción en cadena de la polimerasa. Les voy a mostrar un videito antes de iniciar. La reacción en cadena de polimerasa está basada en la detección de ciertas secuencias de DNA que están relacionadas al patógeno
target, el patógeno de interés, ¿sí? Entonces, existe un proceso para realizar este ensayo. Primeramente, extraer el material genético, en este caso el DNA del organismo. Eh, y aquí le voy a mostrar un videito que sí, resume el proceso de la PCR. Una vez extraído el material genético, aquí tenemos esto, una vez extraído el material genético, lo que se cuenta es con unos cebadores diseñados para amplificar la región de interés, que en este caso está pintado en verde en toda la cadena, el ADN extraído. Existen unas enzimas, una maquinaria que va a hacer la copia de acuerdo a la secuencia de interés, va a hacer la copia y va a ir amplificándose, aumentando el número de las copias iniciales. Básicamente el esquema sería este: a partir de una copia, un DNA molde, aquí en rojo está pintado la secuencia de interés a amplificar. Lo que el sistema hará es multiplicar las copias de manera exponencial y se lo realiza cíclicamente esas copias. Por eso vemos varios ciclos. En el ciclo 0 tendríamos una copia de DNA. En el ciclo 1, que es cuando inicia la PCR, tendríamos dos copias a partir de una, y así sucesivamente por varios ciclos hasta definir un ciclo determinado donde tendríamos miles de millones de copias. Por ejemplo, aquí en nuestro esquema, al ciclo 35 tendríamos 34 millones de copias. Lo que nos facilita esto es la detección de esas copias. El video tenía yo la opción de parar por partes para poder entender mejor. Básicamente necesitamos de cebadores, que son secuencias de oligonucleótidos que están dirigidos específicamente a reconocer esas regiones, o sea, esa secuencia que queremos amplificar. Eso lo vemos aquí en amarillo. Y necesitamos dos pares de cebadores. Uno que inicie digamos, el lado izquierdo de la secuencia amplificar, y otro cebador que inicie del lado derecho. Como vemos, son dos. Si el DNA consta de dos cadenas de simple hebra que están unidos, es decir, por puentes de hidrógeno, por complementariedad de base. Entonces, esta sería una hebra molde y esta sería la otra hebra molde, que son complementarias entre sí. Entonces, necesariamente necesitamos otro cebador, otro segundo cebador, para poder amplificar toda la región. Otro componente principal es la polimerasa, que es la que va a hacer la síntesis de la copia del DNA que se va a tener que estar copiando. Otros componentes son los oligonucleótidos, que son las moléculas que se van a ir uniendo de acuerdo a la hebra molde, van a ir uniendo a la copia, a la hebra sintetizada, y así. A ver, si podemos ver otra vez. Primeramente, en el proceso necesitamos que las doble hebras se separen. Los componentes que son los primers, los nucleótidos que les he mencionado. Durante el proceso también permite que los cebadores identifiquen sus regiones, y posteriormente la enzima
detecte esta complementariedad entre la DNA molde con el cebador, para que de esa manera inicie la síntesis de del DNA que se va a estar copiando. Básicamente es PCR. Existen otra variante, digamos, la PCR, esto sería PCR convencional. Existe una variante de la PCR convencional que es la qPCR y la múltiple PCR. Se lo conoce también como PCR de segunda generación o PCR cuantitativo. ¿Y por qué? Porque es un sistema que detecta los productos de PCR, estos serían los productos de PCR, a medida que se van acumulando. Entonces esto permite el monitoreo del proceso de amplificación en tiempo real, utilizando utilizando la fluorescencia. Esto sería el esquema de una PCR convencional. Si nosotros al finalizar la PCR tendríamos un tubo que prácticamente es lo mismo, es muy similar a lo que a cómo se ingresó primeramente, se introdujo primeramente en el equipo. O sea, no vamos a distinguir estos, no poder visualizar estos fragmentos amplificados dentro del tubo. Necesariamente debemos recurrir a una técnica para poder visualizar esta amplificación. Es decir, para visualizar si hubo amplificación, debemos aplicar una técnica que se denomina electroforesis. Sin embargo, con la qPCR, esa etapa no es necesario. ¿Por qué? Porque la amplificación se va monitoreando a medida que se van dando los ciclos. Entonces el análisis es mucho más fácil de usar e interpretar. El rango dinámico también para la cuantificación es extremadamente amplio, generalmente del orden de 8 magnitud. Tiene una confiabilidad y sensibilidad de los resultados significativamente más alta en comparación con los convencionales. Se requiere menos tiempo para obtener los resultados, ¿verdad? Que son resultados confiables. Vemos, por ejemplo, una de las ventajas, hablando del tiempo que se requiere para obtener resultados, comparando con un procedimiento, un método tradicional. Esto es, por ejemplo, para detección de salmonela, ausencia o presencia. Esto sería el proceso, un procedimiento tradicional en donde implica el cultivo de los microorganismos, la transferencia de un medio de enriquecimiento, primeramente, que sería el caldo petonado, a otro medio selectivo, en los pasos de confirmación. Por ejemplo, aquí ya tenemos 18 horas de incubación con el medio de cultivo de enriquecimiento. ¿Ustedes me escuchan? Creo que se me fue el audio. Se te escucha bien, Rubén. ¿Hola? Hola, se oye bien, Rubén. Yo no me escucho. Ah, ahora sí. Ahora sí. Ok. Vemos el enriquecimiento, digamos, duran 18 a 22 horas. El segundo traspaso a otro medio de cultivo, otras 24 horas. El aislamiento de esas colonias típicas en agar nutritivo, otras 24 horas. Las identificaciones bioquímicas a partir de esas colonias aisladas, otras 24 horas.
Al final, en las confirmaciones serológicas y el serotipado, ¿sí? Eso puede durar 5 días, 5 a 6 días. Sin embargo, con los métodos de PCR y de qPCR, eso puede durar 24 horas. O sea, al día siguiente, después del crecimiento, en el medio de enriquecimiento, uno ya puede hacer la extracción primeramente del material genético, de los microorganismos presentes en la muestra y el análisis de qPCR. Esto puede durar a lo sumo una hora y media, y esto otras una hora y media. Es decir, en menos de 24 horas uno puede obtener resultados de presencia o ausencia de algún microorganismo. En este caso, el ejemplo es de Salmonella. Eh, Existe otra variante también de la PCR que está siendo actualmente muy estudiada y validándose metodologías basadas en esta técnica, eh, que es la PCR digital desarrollada por, si no me equivoco, la marca Biorat. Básicamente, también es una PCR, pero con la diferencia de que las amplificaciones son detectadas en microgotas, en múltiples gotas. También se le conoce PCR digital en gotas. Entonces, la muestra ya extraída con los componentes de la reacción para la PCR son divididas en miles de gotas. Cada gota, aquí se ve una emulsión de muchísimas gotas, cada gota contendría un sistema de reacción, ¿sí? Una a dos sistemas de reacción. Entonces esto permite hacer la detección por sistema de reacción. La distribución de esto en varias gotas permite la cuantificación mucho más precisa de la secuencia de interés. Y la frase con la que se le identifica también a este método, esta técnica, divide y vencerás. Es una variante de la PCR en tiempo real también, porque esto se da en tiempo real. Aquí se utilizan también fluoróforos para detectar las amplificaciones y se le conoce como PCR en tiempo real. Bien. Una de las cuestiones más importantes, ya sea en la metodología basada en PCR, en cualquier metodología que se utilice, son los límites de detección y los límites de cuantificación que se deben determinar y validar en todos los métodos que se van a utilizar. Y eso a su vez verificar en el laboratorio que va a aplicar esta metodología. Y eso es muy dependiente de la flora bacteriana que se encuentre en el alimento. Eh, la flora bacteriana, aparte del patógeno target, el patógeno de interés que se busca. Se ha informado de que el límite de detección, una muestra sin enriquecimiento previo, puede alcanzar de 10 a la 2, o sea, 10 a la 3, o sea, 100 a 1000 unidades formadoras de colonia por gramo. Eso es no es un buen límite de detección. Necesariamente se debe hacer un enriquecimiento en esos casos. ¿Sí? Y, y ahí viene la combinación de ambos métodos. Por un lado, la PCR, la técnica PCR, y por otro lado, los métodos microbiológicos tradicionales, que es el cultivo de bacterias, el cultivo microbiológico. Entonces ahí se complementan
ambos métodos, se aprovechan las ventajas de ambos métodos y se superan ciertas limitaciones que ambos métodos podrían presentarse. Por lo tanto, para cumplir con los criterios microbiológicos requeridos por las legislaciones internacionales para alimentos, es necesario muchas veces asociar la qPCR con un paso de enriquecimiento por lo menos de unas pocas horas. Y para eso hay que evaluar el tiempo necesario para el enriquecimiento, que son ensayos que se hacen en las validaciones. Voy a hablarle un poco más adelante de eso. En el caso de detección, si hablamos de cuantificación también del método PCR, se encuentra una buena correlación comparando con los cultivos, los métodos de cultivo. Una buena correlación, inclusive hasta un orden de 5 veces. Mayores discrepancias se encuentran a unidades, a mayores concentraciones. Y eso se debe principalmente por la presencia de DNA intacto de las células muertas, la presencia de células viables, pero no cultivables. Esto es una, digamos, no sé si una ventaja, pero una limitación del método PCR. Esto es una limitante relacionada no a la PCR en sí, sino a la técnica de cultivo en sí. Porque PCR va a detectar las células viables, pero eso no se va a visualizar en el cultivo. Por lo tanto, hay una discrepancia en el recuento comparando en el recuento por PCR y el recuento por microbiología tradicional. El hecho de que una unidad formadora de colonia puede ser generado por más de una célula también, y esa es una limitante también del recuento en placa. Y por último, la secuencia target, que puede variar el número de copias. ¿Sí? Eso está relacionado a la técnica de PCR. Estas cuestiones de DNA intacto de células muertas pueden superarse también con la técnica de PCR. ¿De qué manera? Y existen estrategias para evitar que el DNA intacto sea detectado en la PCR cuantitativa. Generalmente se están desarrollando dos estrategias, dos líneas. Una que impida la amplificación del DNA proveniente de células muertas. La otra alternativa para impedir que sean detectados DNA provenientes de células muertas es utilizar esas nucleasas que se agregan al medio de cultivo a medida que se van desarrollando, creciendo los microorganismos. Entonces lo que va a permitir esto es degradar todo DNA que esté fuera de la célula. Es decir, todas las DNA que provengan de células lisadas, células muertas. Entonces, una vez que se logre eso, en el proceso de lisis, de extracción de DNA, esas enzimas, esas nucleasas, van a inactivarse y por ende en la extracción vamos a tener DNA proveniente solamente de células vivas. Bueno, esa es la manera digamos, superar esa barrera, esa limitante de la PCR. Sí aumenta los costos del método, pero hay que evaluar si es necesario agregar este método. ¿Qué tanta probabilidad hay de que tengamos células muertas y no vivas en
en mi matriz de estudio. Entonces eso va a depender mucho de la matriz, de qué tipo de muestra uno está analizando. Necesariamente debe hacer evaluaciones en el momento del desarrollo del, del método o la introducción del método en su laboratorio. Un factor importante y que puede generar confusión son los límites de detección y de cuantificación. Los límites de detección generalmente son mucho más, son menores a los límites de cuantificación, que básicamente es la capacidad del método para detectar, en este caso, secuencias provenientes del organismo target. Eh, Sin embargo, el límite de cuantificación eh, es la capacidad de cuantificar la cantidad de, de esa secuencia de interés y por ende del microorganismo de interés en la muestra. Al cuantificar los patógenos del alimento, se debe considerar el límite de cuantificación más bajo en la matriz alimentaria y no el límite de cuantificación más bajo en el contenido de cultivos puros. Uno cuando está verificando su método en el laboratorio, generalmente tiende a hacer el límite de cuantificación y utilizar el límite de cuantificación utilizando cepas puras. Evaluar la PCR a partir, o sea, y el límite de detección, de cuantificación a partir de DNA extraído de cepas puras. Pero lo importante, y ojo con esto, es considerar el límite de detección que basado en la matriz del alimento. Y eso lo vamos a ver enseguida por qué. Y no considerar el límite de cuantificación más bajo obtenido de cultivos puros porque tiene en cuenta la eficiencia de la extracción de ácido nucleico y las posibles interacciones de los componentes de los alimentos con la amplificación del PCR. Lo vamos a ver en breve. Entonces, para desarrollar una metodología y para aplicar una metodología existen recomendaciones internacionales, ¿sí? Por ejemplo, una de ellas es la norma ISO, que nos dan los requerimientos y las definiciones generales para la detección de patógenos de alimentos basado en la reacción de PCR. Entonces aquí uno se puede guiar con esto primeramente para desarrollar una metodología y si va a aplicar una técnica PCR, tratar de seguir estas recomendaciones. Más aún si van a ser acreditados por algún organismo de acreditación o si un ente regulatorio exige que estén basados en tal norma y pueden recomendar esta norma o exigir que estén basados en esta norma. Eh, sí, eh, tenemos otra norma para PCR en tiempo real. Estas normas lo que indican, que quería mencionar, son la utilización de controles de amplificación. Y son varios. Uno de ellos, por ejemplo, es la utilización de un control interno de amplificación. Esto nos sirve y nos da información de que el sistema en sí está funcionando y va a evitar falsos negativos, ¿sí? Obviamente, con los controles positivos también, como en cualquier técnica. Aquí se utiliza DNA extraído de cepas de referencia. Los controles negativos de amplificación, esto es para ver si el sistema, si los componentes del sistema no están contaminados.
alguna degradación, ¿no? El control de extracción de, de PCR. Todo esto junto nos va a ayudar a evitar falsos resultados, ya sea positivo o falso negativo. Eh, no necesariamente se hacen en cada determinación, cada ensayo. Aquí, por ejemplo, la norma nos indica en qué momento podemos utilizarlo y eso va a depender de lo que el laboratorio crea conveniente, de acuerdo al tipo de matriz que va a utilizar, de acuerdo a la frecuencia de análisis que se realiza en el laboratorio. Por ejemplo, para el tratamiento de la muestra, se utilizan controles de proceso negativo. La frecuencia aquí no determina, la frecuencia de uso será determinado por el sistema de aseguramiento de la calidad que tenga el laboratorio. Para el control negativo del proceso. Controles positivos, la misma manera. Control negativo de extracción, no necesariamente, no se requiere. Para la extracción del ácido nucleico, necesitamos un control negativo de acuerdo al sistema de aseguramiento de la calidad, un control positivo de extracción. Necesitamos un control negativo de extracción. Puede no ser necesario cuando el proceso negativo de control está siendo desarrollado. Y los demás no son necesarios. Para la amplificación necesitamos un control negativo de acuerdo al laboratorio, lo que el laboratorio disponga, la frecuencia que el laboratorio disponga. De la misma manera para un control positivo. Control de extracción negativo, esto no es necesario cuando se están desarrollando procesos negativos. Control interno y externo de amplificación deberá desarrollarse en cada reacción de PCR. El control positivo también. Este control es necesario para cada lote de muestra en un ciclo de corrida, o sea, no todo el tiempo. El control es negativo de PCR de la misma manera. Entonces, esta es una recomendación de esta norma. Algunos criterios, lo más importante en el desarrollo de una técnica basada en PCR, son los diseños de los cebadores y las sondas, en el caso de que sea una PCR en tiempo real. Las longitudes de esos fragmentos que van a ser amplificados deberán ser menor a 150 pares de base, pero hasta 300 pares de base la reacción puede amplificarse eficientemente. También deben considerarse las temperaturas melting de los cebadores y de la sonda para evitar dímeros de los primers de la sonda, de los primers básicamente. Acá tenemos un resumen, le puse la referencia. Un resumen de lo que del rango y parámetros para el diseño de los oligonucleótidos, ya sea primer o sonda. Para los primers se recomienda una longitud de entre 20 a 24 pares de base. La temperatura de melting de esos primers alrededor de los 60 grados, más o menos 2. El tamaño del amplicón, ya dijimos, entre 140 a 300 pares de base. Se recomienda que sea hasta 150 pares de base. La temperatura de estas sondas, la longitud de las sondas, también de entre 20 a 24 pares de base, con una temperatura melting superior
al menos 10 grados la de los primers, o sea, 70 grados. Y algunas consideraciones generales. El método de preparación en la muestra es un factor sumamente importante en para aplicar esta técnica de PCR. Muchas, ya habíamos mencionado, muchos de los patógenos que están siendo buscados necesitan de medios de enriquecimiento y posteriormente también medios selectivos. Al utilizar estos caldos de enriquecimiento, mejora bastante los límites de detección para la qPCR. Eso lo había mencionado anteriormente, de que sin la utilización de estos caldos de enriquecimiento, se vieron que los límites de detección pueden ser lo más que se puede, pueden ser de 10, perdón, de 100 a 1000 unidades formadas en colonia. Utilizando estos caldos de enriquecimiento puede disminuir hasta 10, incluso menos, 10 unidades formadas de colonia por gramo, que son generalmente los límites de detección aceptados para las normas estandarizadas, es decir, las normas internacionales. Entonces, muchas veces es necesario la utilización de estos medios de enriquecimiento. También se puede realizar el enriquecimiento con los caldos en ciertos periodos, en cortos periodos de tiempo. Esto sí se realiza de manera adecuada, son en su mayoría suficientes para proporcionar el DNA suficiente para la detección. Eso en cuanto a la preparación de las muestras. Otro factor sumamente importante entre los métodos para la detección mediante PCR es la extracción o el protocolo para la extracción de DNA. Uno debe optar por el mejor método. Y existen varias estrategias. Comercialmente uno puede utilizar kits o utilizar un método casero, un método in-house. Lo que hay que tener en cuenta, sea cual sea el método que utiliza, es la inhibición de la amplificación de PCR que se pueden dar, lo que puede conducir a falsos negativos. Entonces la PCR puede estar afectada eh, o inhibida dependiendo de los protocolos de extracción, de qué tan bueno, tan óptimo sea el método de extracción. ¿De qué manera se dan esas inhibiciones? Por interferencia con la lisis celular, es decir, el DNA es, es degradado o capturado de alguna manera durante la lisis celular. Entonces eso disminuye la disponibilidad de DNA para la amplificación y obviamente el límite de detección va a ser afectado. Por más que la PCR en sí es muy sensible, esto va a impedir que el DNA llegue en suficiente cantidad o calidad al sistema de reacción. No, la inhibición puede darse sobre la actividad de la enzima que sería la TAC polimerasa. Puede verse afectada por varios componentes que fueron arrastrados, no eliminados durante el proceso de la extracción. Existe varios eh, inhibidores de la polimerasa que puede provenir de la matriz en sí de la muestra o de algún componente que se utilice para la extracción, los componentes orgánicos o fenólicos que se utilicen en la extracción del DNA. También puede estar, la PCR puede estar influenciada por el
tipo de bacteria. ¿Sí? Hay algunas bacterias que es más fácil su extracción de DNA, otras que se necesitan métodos más estrictos, digamos, más desarrollados, que hay que tener ciertos criterios en cuenta para la extracción. Por ejemplo, las bacterias gram positivas son más difíciles de extraer su DNA que las bacterias gram negativas. Con las bacterias gram negativas resulta muchas veces más fácil, inclusive con, ¿cómo le llaman? Con un calentamiento de caldo a cierta temperatura y una centrifugación posterior y lavados posteriores, y ya uno puede extraer DNA con calidad suficiente y cantidad suficiente para realizar la PCR. De igual manera existen kits de extracción que asegura el buen rendimiento o la buena calidad del DNA extraído. Y por último, el rendimiento. Uno debe asegurarse de lo que ya veníamos hablando, de que el protocolo de extracción nos brinde una buena cantidad de DNA de manera a ser utilizado para la PCR. Entonces, estos son métodos alternativos a los métodos tradicionales. Estos métodos necesariamente deben ser validados para que puedan muchas veces ser considerados por los entes reguladores y por los organismos de acreditación. ¿Sí? Entonces, para que las entidades reguladoras o de acreditación permitan su uso, estos métodos necesariamente deben ser validados. Y existen normas para la validación de los métodos alternativos. Una de ellas son las normas ISO, específicamente la ISO 16140, que son una familia en realidad de normas, y cada una de ellas es específica para el tipo de método alternativo que se quiera validar. La primera norma es la que nos da los requerimientos generales, perdón, los vocabularios que se utilizan en toda la familia de estas normas ISO. La norma, y están divididas en 6 partes, se dan cuenta. La 16140, por ejemplo, es también para microbiología de la cadena alimentaria, para la validación de métodos. En parte 2, un protocolo para la validación de métodos alternativos registrados o patentados frente a los métodos de referencia. Los métodos de referencia para microbiología son los métodos horizontales. Entonces, si uno quiere introducir al mercado o utilizar de manera interna en su laboratorio, necesariamente lo debe comparar con ese método de referencia. Entonces, estas normas indican los requisitos para la validación de métodos alternativos patentados. Esto, la misma norma, parte 3, también para los métodos de verificación de método alternativo, comparando con métodos de referencia, aplicados a un laboratorio. La misma ISO parte 4, el protocolo para la validación de métodos internos de un laboratorio, y así, el protocolo para la validación interlaboratorio factorial de métodos no registrados, y por último, protocolo para la validación de métodos alternativos para
confirmación e identificación microbiológica. Estos tres últimos están en proceso de verificación, de evaluación del resultado. Todavía no están totalmente verificados, digamos, pero ya están disponibles. En un procedimiento de validación de los métodos alternativos, dijimos que deben ser comparados con el método de referencia. Entonces, los procedimientos de validación cuentan con dos fases. Primeramente, el estudio comparativo en sí, en donde se comparan ese método alternativo frente a uno de referencia. Eso se hace en un laboratorio y ese laboratorio se convierte en el proponente, digamos, el que va a conducir posteriormente la segunda fase, que sería el estudio interlaboratorio, donde se comprueba que los resultados se pueden replicar también en otros laboratorios. La tercera fase que nos incluye en esta norma es la certificación de ese método. Es decir, un ente certificador revisa los datos, estos datos que se obtuvieron aquí, estos datos de validación, y otorgan un certificado de que esos datos son válidos y que pueden ser posteriormente utilizados en la matriz, y eso es algo importante que no le mencioné, en la matriz en la cual ese método alternativo fue validado. Entonces, hablando de eso, se debe definir el alcance, en qué tipo de matriz, hasta qué rango, si es cuantitativo, va a ser utilizado. Entonces, son varias cosas que hay que definir. Primero, el alcance. Si va a ser, qué tipo de método va a ser, si va a ser cualitativo o cuantitativo, con qué método de referencia se va a comparar, el alcance en sí de la validación, de qué matriz se van a evaluar. Para ello hay una categoría de alimentos. Uno puede definir qué categoría, si lo va a hacer en toda la categoría o en una categoría específica. Si se va a hacer en toda la categoría, creo que hay 5 tipos de categorías, entonces va a tener que hacer los ensayos en cada una de esas 5 categorías. Y el tipo de estudio que se va a realizar. Bueno, básicamente de eso, o sea, la presentación de hoy, en eso consiste la presentación de hoy. Si tienen alguna pregunta. Muchísimas gracias, Rubén. Realmente buenísima la presentación. Yo tengo acá una pregunta a una persona. Dice, ¿cuáles son, de Lourdes Liz Santa Cruz, cuáles son los laboratorios en Paraguay que utilizan estas metodologías y cuál es el costo por determinación y cuál es el costo del equipo? El costo del equipo varía mucho de acuerdo a la marca. Voy a empezar por ahí. Muchas gracias por preguntar. No le recuerdo el nombre. El costo del equipo va a depender de la marca. Existen varios modelos y de entre los modelos se diferencian otra vez entre sus capacidades de detectar, por ejemplo, varios fluoróforos a la vez, lo que nos va a dar la alternativa de multiplexar la reacción. Eso es lo que no les mencioné. Hacer una multiplex significa detectar varias secuencias a la vez, es decir, en una misma reacción. Y la ventaja de eso es que economiza el método. Eh, ¿Por qué? Porque se está utilizando eh, una cantidad de enzimas nomás, porque se está haciendo en un tubo nada más, por más que eso lleva su réplica, obviamente. Pero se está economizando en ese sentido. Entonces, hacer eso
va a depender del tipo de equipo que uno tenga en su laboratorio. Cuando más filtros para diferenciar ese fluoróforo, más costoso va a ser el equipo. Actualmente los equipos que se están comercializando ahora, los que están saliendo ahora, ¿no? Ya vienen con por lo menos mínimo 4 filtros. El costo, como les digo, varía mucho. Podemos encontrar desde $20.000, $15.000, hasta más caro, a partir de ahí. Es lo que yo manejo, ¿verdad? No sé si hay más barato que eso. Por otro lado, ¿qué laboratorio utiliza técnicas basadas en PCR? Son varios laboratorios. Eh, sí, se está utilizando ya en Paraguay. Otra pregunta, de la misma persona, ¿cuál era? El Los costo de costos, la determinación. los costos de las terminaciones. Si bien puede resultar un poco más costoso que, que un ensayo microbiológico tradicional, a la hora de emitir un resultado negativo, cuando se desea confirmar por el método tradicional, eso alarga muchísimo y encarece más el método, el ensayo. Entonces, en ese sentido, las técnicas moleculares resultan más baratos, digamos. El- en cuanto a costo, no manejo realmente, no manejo los costos de los diferentes laboratorios. Pero una ventaja de esta técnica es que permite en una misma corrida realizar varias muestras a la vez. Entonces, uno debe tener en cuenta la cantidad de muestras que va ingresando en su laboratorio para optar por esta técnica. Si el laboratorio no tiene mucho flujo de muestras, por ejemplo, no tiene 20 muestras al mes, eso realmente es muy poco. En ese caso no sé si conviene utilizar estas técnicas, pero si uno tiene 100 muestras al mes, entonces ahí uno puede asegurarse de que realmente le va a salir más barato hacerlo con estas técnicas. Entonces va a depender del flujo de muestras que ingresen en el laboratorio. Y estoy hablando de un laboratorio de control, ¿sí? Si uno en una planta industrial necesita utilizar estas técnicas, entonces eso va a tener que evaluar también qué tantas muestras a la semana va a realizar. Y en cuanto al costo, también varía utilizando kits comerciales o utilizando metodologías que le llamamos abiertas, in-house, donde uno puede sintetizar sus oligonucleótidos, puede comprar aparte de las marcas que quiera o que crea conveniente de las enzimas. Entonces, todos son factores que se tienen en cuenta para, para optar por el método. Bueno, y para complementar un poquitito lo que dijo Rubén, justamente nosotros estamos en este momento en el proceso de compra de un equipo de PCR en tiempo real. Entonces los costos son, como dijo Rubén, variables, desde más o menos $15.000 hasta 70, 80.000 o $100.000. Depende de lo que quieran y para qué van a usar el equipo. Y hay también, como dijo Rubén, bueno, diferentes laboratorios que están trabajando con el uso de estas técnicas y en diferentes áreas, ¿verdad? Están los laboratorios de diagnóstico de salud humana, hay laboratorios de fertilidad humana, hay laboratorios como Cenaxa, donde estuvieron el IX, ¿verdad? Donde están haciendo las pruebas de COVID, por poner un ejemplo. Y justamente en la radio estaban mencionando el otro día que al Estado una prueba de PCR en tiempo real para COVID-19 le está saliendo por los 1 millón de guaraníes por análisis, aproximadamente. Entonces eso es muy variable, como dijo Rubén.
Las diapositivas van a estar disponibles. Nosotros estamos grabando las presentaciones, ¿verdad? Entonces, tenemos un compañero de trabajo que es el licenciado Rodolfo que realiza las ediciones de las grabaciones. Entonces, una vez que él tenga eso terminado, van a estar disponibles en la página del CEMIT. Si no me equivoco, las grabaciones del lunes ya están disponibles. ¿Alguna otra consulta para para Rubén? Perdón. Veo que Hola Violeta Díaz. No es una pregunta, más bien es una afirmación suya. Dice que ayuda mucho cuando estos métodos alternativos cuentan con validación ASNOR y AOAC. Sí, los kits comerciales necesariamente deben tener una certificación y al contar con esa certificación uno se asegura de que ese kit pasó por un proceso de validación y que pueda aplicarlo en su laboratorio. Ahí ya tiene que evaluar otras cuestiones, ¿verdad? Pero en cuanto a validación del método y si le va a servir para el alcance que ese laboratorio se estableció, lo puedo usar sin problema. Como le dije, hay que tener en cuenta otros factores, el que ya mencioné, el alcance, el costo del kit, la cantidad de muestra que va a fluir en su laboratorio. Son muchas cosas que tienen que tener en cuenta. Pero sí, ayuda muchísimo. Si uno quiere hacer su validación interna en el laboratorio, eso es, en las condiciones aquí, es bastante difícil. Si uno quiere desarrollar un método en su laboratorio, va a ser bastante difícil. En el caso que posteriormente quiera ser acreditado eh, para ese alcance con alguna norma. Gracias por el comentario, Violeta. Tenemos una consulta de Jacqueline Villalba. Dice, ¿los equipos que se compran deben ser certificados luego o se compran ya con esa certificación? Los certificados, a ver, perdón, los equipos generalmente no pasan por una certificación. Eso, los kits cuando se validan generalmente son validados en determinados equipos. Entonces, cuando uno revisa el certificado de validación de los kits, puede fijarse en qué tipo de equipos fueron validados. Entonces, uno también en su laboratorio, si va a mencionar que utiliza tal kit, entonces debe asegurarse de que está utilizando el mismo equipo con el que fue validado ese método. Entonces, sí, en ese sentido, sí los equipos, digamos, indirectamente son verificados y acreditados para ese método. Creo que hay personas que tienen ganas de preguntar con sus micrófonos activados sin Sí, ningún por favor. problema. Rubén, ¿me escuchás? Se te escuchó. Rubén, te quiero hacer un par de consultas. Sí, por favor. Una, una de ellas viene con algo medio particular, ¿no? Que es el uso de microarrays. Sí, Eh, como un, como un biólogo de la vieja escuela me pasé, ¿cómo decir? Aprendí biología en la era de la genómica donde todo esto de los microarrays estaba explotando. Hoy sí. celebro que el microarray haya desaparecido de la investigación básica, porque realmente era un problema, pero no niego lo que nos trajo y demás. Pero sí, pese a que celebro que desapareció de la investigación básica, me entristece bastante que también ha desaparecido en los métodos cualitativos, porque en estas matrices como las que se analizan en la industria agroalimentaria, los microarrays resolverían un enorme volumen de cosas y reducirían los costos y reducirían la necesidad de tener talento humano muy capacitado, ¿sí? Porque al final hablamos siempre de costos
pero hoy me dicen que tengo un biólogo molecular porque tengo a alguien que sabe hacer PCR y eso no es biología molecular, eso es tener la capacidad de hacer estos análisis, pese a que están altamente estandarizados, requiere un estudio interesante. La Universidad de Quilmes en Argentina hizo una publicación muy interesante respecto a tener personas con capacidades laboratoriales de procesar este tipo de muestras con este equipamiento, pero versus tener personas con mucha experiencia en el análisis, ¿no? Y efectivamente teníamos datos cruzados respecto a los veredictos que emitían determinados laboratorios. Esto, por supuesto, era un doble ciego y el informe no reporta qué laboratorios son, pero muestra la discrepancia que hay entre tener solo personas que alguna vez han hecho PCR versus tener personas que realmente tengan formación en esto. Digo esto porque efectivamente el costo, si vos le sumás el talento humano necesario para hacerlo, pues realmente es mucho más significativo. Mi pregunta primera es, ¿por qué pensás que ha muerto esta tecnología de microarray cuando realmente podría ser muy útil en este nivel? Y segundo, ¿por qué la siguiente tecnología que ya ha permeado y básicamente esas normas que mostraste, la neerlandesa y demás, cuando vos mirás la misma norma que se aplica a diagnóstico, ves que básicamente han matado a gran parte de los estudios convencionales clásicos y hoy lo hacen por NGS en diagnóstico, con la ventaja de que puedes poner en un pipeline de trabajo. Y lo que no veo es que Alimento adopte esas tecnologías NGS que eventualmente para ciertos análisis, especialmente aquellos multiplex, podrían simplificar un poco gran parte de la habilidad técnica que se necesita para hacer una detección con el método de tiempo real o ni qué decir con el método digital. Entonces, las dos preguntas es, ¿por qué pensás que muere el microarray y por qué pensás que el NGS, pese a que se usa en algo bastante más complejo como es el diagnóstico, estoy hablando por las matrices en particular, y por qué pensás que el NGS no permea todavía tanto en alimentos? Bueno, particularmente y por mi experiencia, puedo decir que estos métodos no tuvieron éxito o no están teniendo éxito. Es por el costo que les había mencionado. Cuando en algún momento se fueron de cierta marca, cierta empresa, se fueron a ofrecernos ¿no? A incorporar esta metodología en el laboratorio. Nos mostraron las ventajas y obviamente son varias, ¿verdad? Por sobre las otras técnicas. Eh, pero la principal limitante de ventaja que desde y le estoy hablando del sector privado, ¿verdad? Es en el costo. Para utilizar esta técnica se necesita de un equipo especial, ¿sí? Ese equipo es bastante más costoso que los equipos, por ejemplo, los termocicladores actuales. Los insumos en sí actualmente son más costosos, si bien es cierto, se pueden determinar varias muestras a la vez. Ahí está otra limitante, que uno debe acumular mucha cantidad de muestras para poder cubrir o compensar ese gasto, ¿verdad? Entonces, para nuestro laboratorio, y creo que para otros laboratorios también, en ese sentido, uno no le está dando chance a estas metodologías. Y por ahí creo que tiene que ver también que las empresas que desarrollan esta tecnología ven que no hay aceptación en ese sentido y esas líneas de investigación y de desarrollo de esto van cortándose, ¿verdad? No sé si saben, por ejemplo, así hablando de secuenciación, ¿sí? Aquí en Paraguay ya no tenemos representantes, uno de los representantes de estos insumos para la cuantificación de cierta eh, plataforma, digamos, cierto tema de secuenciación. ¿Por qué? Porque no encontró mercado o flujo
para la adquisición de sus insumos y sus equipos. Esa es mi experiencia, lo que te puedo decir. Respondo a tu pregunta, Danilo. Rubén, quisiera preguntarte si te referís a la inversión inicial, porque Sí, efectivamente está demostrado que el NGS en un mediano plazo, y ni tan mediano, un poco más largo que el corto, sí. eh, estamos hablando de por lo menos $3.000 de ahorro por corrida. Pero entiendo sí, la inversión inicial es como que importante. Y también entiendo el problema del talento humano, que bueno, en realidad el que procesa la muestra cobra menos importancia y el que hace el post-procesamiento de análisis computacional, bueno, ese sí, en vez de tener 20 técnicos de laboratorio, vas a tener que tener 20 técnicos en bioinformática que te trabajen los datos, ¿no? Es como que se hace una inversión del, de la necesidad de talento humano, cosa que no es tan así en las otras tecnologías, ¿no? Sí, es así. Es el riesgo que no quieren correr muchas veces en la inversión inicial. Si bien, como decía, a la larga se puede ver que se va a recuperar y con creces, eh, no, muchas veces no se quieren arriesgar a realizar esa inversión. ¿Alguna otra consulta para Rubén? Yo creo que como Rubén mencionó recién, el problema en nuestro país actualmente está relacionado a los costos más que nada, ¿verdad? Pero ojalá, bueno, que en un futuro cercano podamos tener ese tipo de servicio en nuestro país que sería sumamente útil para la industria alimentaria, para el área de salud, también para el área de investigación y bueno, ojalá que alguna empresa o alguna institución se anime a invertir en este tema y que, bueno, tengamos el servicio de secuenciamiento próximamente en nuestro país. Por ahora lo que solemos hacer los que trabajamos en investigación es eh, enviar nuestras muestras al exterior, ¿verdad? Para que ahí se procesen y, bueno, luego se hace aquí el análisis bioinformático. Y bueno, esperemos que la gente se anime también a seguir esa profesión. Dicen que informático es la profesión del futuro porque, bueno, el volumen de datos que se está generando es tan grande, más de lo que se puede procesar en este momento. Entonces esperemos también tener una buena cantidad de buenos bioinformáticos en el futuro. Bueno, aquí tenemos un comentario de Violeta Díaz, dice Rubén, actualmente para el área de alimentos creo que solamente se exige biología molecular para la detección de STEX para exportación, ¿verdad? Cierto, cierto. No existe. A ver, biología molecular, y aquí se da el caso, combinado con microbiología tradicional, es decir, enriquecimiento con medio de cultivo, en- de preenriquecimiento y enriquecimiento selectivo, utilización de eh, inmuno, perlas inmunomagnéticas, eh, una combinación de técnicas y de enfoques, pero sí, básicamente se buscan secuencias de genes específicos para STEX y las metodologías estandarizadas internacionales usan la biología molecular, la PCR en sí, para la detección. Sí, así es, Violeta. Y claro, es una exigencia la utilización de estas normas, ¿verdad? Va a depender del mercado de destino, ¿verdad? ¿Algún comentario o consulta más?
Bueno, si no tenemos comentarios ni consultas, quiero agradecerle muchísimo a Rubén realmente por su predisposición, eh, por transmitirnos todos sus conocimientos. Realmente a mí me tocó trabajar con Rubén en la maestría, un excelente alumno siempre y ahora un excelente profesional, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias, Rubén. Las presentaciones van a estar disponibles, como les comenté, en la página web del CEMIT, ni bien se terminen de editar, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias a todos. La semana que viene vamos a continuar con nuestras charlas, ¿verdad? La semana que viene vamos a hablar de otros tipos de contaminantes en alimentos, el martes y el jueves. Esta tarde van a estar disponibles nuestros flyers y nuestros links de inscripción para las personas interesadas. Y bueno, a la brevedad posible les estaremos remitiendo sus certificados de asistencia a todos los participantes. Muchísimas gracias a todos por su interés y bueno, gracias por capacitarse en estos temas tan importantes que tienen que ver con la inocuidad alimentaria.